El siguiente relato se llama La hora final. Era domingo por la tarde y mis padres estaban en la iglesia, dejándome sola en casa. Ellos eran cristianos devotos, pero yo no. Algunas veces incluso intentaban obligarme a ir, pero me aburría muchísimo y simplemente no era creyente. Allí estaba yo, acostado en mi cama, con el portátil apoyado sobre el estómago y los auriculares en los oídos. No estaba haciendo nada en particular, simplemente navegando por algunas de las nuevas cargas de algunos de mis sitios favoritos, básicamente cualquier cosa para pasar el tiempo. Luego vi un video que me llamó la atención. La bestia comiendo un cactus. Parecía realmente interesante, pero antes de que pudiera hacer clic en él, recibí una llamada de Skype. Era mi amigo Nick. ¿Qué está sucediendo?, pregunté como saludo estándar a todos mis amigos. Hubo un leve sonido de fondo que no pude evitar notar. Parecía como si alguien estuviera gritando. Una mujer. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué te ves tan tranquilo? ¿Ni siquiera sabes lo que está pasando?, respondió, luciendo nervioso. Cada pocos segundos miraba hacia la izquierda, hacia la puerta, y luego inmediatamente en la otra dirección, por la ventana, como si estuviera paranoico. ¿Qué diablos quieres decir?, le imploré. ¿Qué está sucediendo? Ahora estaba empezando a sentir curiosidad y, por mucho que odiara admitirlo en ese momento, incluso me puse un poco nervioso. Mira afuera. La gente se está volviendo loca. Me saqué los auriculares de los oídos y fue entonces cuando lo escuché. Gritos provenientes de afuera en la calle. Mi corazón latía más rápido y la adrenalina comenzó a correr por mis venas mientras lentamente me levantaba de la cama. Quité el conector para auriculares de mi computadora portátil para poder seguir escuchando a Nick y me dirigí hacia la ventana. Al abrir las persianas, todo lo que vi fue una luz cegadora que hizo que mi cabeza palpitara de dolor. Me tomó unos segundos adaptarme a la luz y lo vi. La gente corría de un lado a otro de la calle en todas direcciones como si los estuvieran persiguiendo, pero era difícil distinguir entre quién huía y quién los perseguía. ¿Qué diablos?, maldije en voz baja. Tras una inspección más cercana del caos de abajo, pude reconocer a algunas de las personas que corrían. Un grupo de amigos de la iglesia de mis padres estaban allí. Los había conocido antes en fiestas de cumpleaños a las que mis padres me arrastraban. La mayoría de ellos eran bastante agradables. Entonces vi a un hombre vestido completamente de negro con un pequeño collar blanco alrededor del cuello. Era el sacerdote. Cenó en nuestra casa en varias ocasiones y si no fuera porque era sacerdote ni siquiera sabrías que es religioso. Nos gustaban los mismos programas y películas, lo cual es extraño porque era difícil imaginar a un hombre del clero con el mismo tipo de humor que me atraía. Lo miré durante unos segundos. Su piel parecía más pálida de lo habitual, con grietas a lo largo de toda ella. Debe estar enfermo o algo así, pensé, porque tu piel tendría que estar bastante seca para poder verlo desde tan lejos, al menos a 30 pies. Se quedó allí mirando a su alrededor hasta que sus ojos se fijaron en algo. Una mujer corría por la calle y él interceptó su camino, tirándola al suelo. Se puso encima de ella y parecía que le estaba metiendo algo en la boca, pero un segundo después retiró violentamente su mano con algo dentro. Tuve que forzar la vista para ver correctamente qué era, y desearía no hacerlo, era su mandíbula. Se lo había arrancado de la cabeza. Quería mirar hacia otro lado, realmente lo hice. Solo quería volver a mi cama y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero no pude. Mis ojos estaban fijos en ella, tumbada debajo de él, retorciéndose de dolor en el suelo mientras un charco de sangre se formaba a su alrededor. Dejó caer la mitad de su boca al suelo y se inclinó hacia adelante, arrancándole los ojos con los pulgares antes de partir rápidamente su cráneo por la mitad. Incluso por encima de todos los demás gritos que venían del exterior, aún se podía escuchar el fuerte chasquido de sus huesos. Eso fue todo. Vomité, vomitando toda la cena de la noche anterior en el suelo. Al menos finalmente estaba lejos de esa ventana. Cuando finalmente terminé, regresé a mi cama, Nick todavía estaba sentado allí. Es un desastre, él dijo.
Oh, Dios mío. Fue todo lo que se me ocurrió. Los gritos resonaron en mi cabeza, pero al poco tiempo hubo uno menos. Miré a Nick mientras el fondo ahora estaba en silencio. ¿Está todo? Cállate, dijo en voz baja, interrumpiéndome. Él estaba mirando hacia su puerta, me volví a poner los auriculares y comencé a escuchar atentamente. Se escuchó un golpe muy débil que se hizo cada vez más fuerte, como si fueran pasos acercándose. Oh, no. Es mi papá, gritó. Los golpes se hicieron más fuertes hasta que se detuvieron justo afuera de lo que supuse era su puerta. Mis sospechas se confirmaron un momento después cuando se escuchó un fuerte golpe. Nick se puso de pie de un salto y salió de la pantalla hacia la derecha, supongo que para esconderse en su armario. Los golpes continuaron hasta que la puerta se abrió de golpe y su padre entró en la habitación. No podía verlo en el encuadre, solo su silueta en la pared del fondo. Dio unos pasos hacia la habitación. Entonces pude verlo. Se parecía mucho al sacerdote. Pálido y seco, con piel agrietada. Acercándose a la computadora de Nick, se agachó e hizo contacto visual conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda y me quedé paralizado. No podía decir si lo estaba mirando a los ojos o a un vacío negro. Una sonrisa sádica se deslizó por sus labios agrietados, haciendo que se partieran entre las grietas. Hola, me saludó. Realmente no podría describir su voz. Fue simplemente un sonido profundo y sobrenatural. ¿Qué eres? Estoy seguro de que podía oír el miedo en mi voz. Somos el fin, dijo con voz áspera. Después de decir esas palabras, giró la cabeza hacia el armario donde se escondía Nick. La llamada se cerró y me dejó mirando la página de inicio de YouTube. Intenté no pensar en lo que le pasó a mi amigo y, en cambio, reflexioné sobre lo que esa cosa me había dicho. Somos el fin. Esas palabras resonaron una y otra vez en mi cabeza hasta que finalmente se me ocurrieron. Hace años, cuando era niño, mis padres me obligaban a ir con ellos a la iglesia. No recuerdo mucho de eso, ya que la mayor parte del tiempo estaba muy aburrido, pero hubo una vez en la que el sacerdote habló sobre el fin del mundo que recordé vagamente. Dijo que todos aquellos que creyeran en Dios, sus almas se elevarían al cielo. Sin alma, un cuerpo es solo un caparazón, y un caparazón siempre está esperando ser llenado por algo. La puerta de entrada se abrió y oí 2 pares de pasos subiendo las escaleras. Supuse que mi mamá y mi papá habían regresado de la iglesia. Y por primera vez en mi vida, oré. Por favor, Dios, sollocé. Que sea rápido.